Capítulo 29. Sesgos. Los integrantes son Delgado Joel, Díaz Natalie, Ibarra Jean-Pierre, Jaramillo Candy, Lor Gema, López Jocelyn, Macías Kerly y Moreira Katy. Una mañana se encuentran reunidos un grupo de amigos. Uno de ellos parece estar cabizbajo. Una de sus amigas se acerca y le pregunta, ¿estás bien? No muy bien. Encontraron un sesgo en mi investigación. ¿Un sesgo? ¿Qué es eso? Verás, un sesgo es un error sistemático que se introduce en un estudio, dando como resultado una estimación incorrecta en relación al parámetro o del efecto de interés. Es decir, que la ausencia de sesgos atribuye validez interna a un estudio. Correcto. Pero, ¿por qué no lo eliminas y ya? No es fácil. Cuando aparece un sesgo no puede eliminarse en el análisis. Es por esta razón que se debe prevenir su aparición en la fase de diseño. Vaya, los sesgos son muy complicados. De hecho, pueden clasificarse en sesgos de selección y sesgos de información. ¿Mm? Tranquila, voy a explicarte. Los sesgos de selección se pueden deber a la forma en que se seleccionan los objetos de estudio. Estos a su vez se pueden clasificar de la siguiente manera. Yo también tengo una pregunta. ¿Qué es la selección del grupo de control? Sí, claro. Los estudios analíticos se basan en el grupo de estudio y el de la referencia. Estos son comparables por lo que es la variable pronóstica de lo que es la respuesta, de forma que solo estas difieren en lo que es la presencia o no del factor de estudio, que esto vendría siendo el principio de lo que es la comparabilidad. En los ensayos clínicos aleatorios, pues la asignación de esta aleatoria a los sujetos, a los grupos de estudios, tienden a asegurar lo que es esta comparabilidad al inicio de lo que es el estudio, mientras que este principio es más difícil de asegurar en lo que son los estudios observacionales, especialmente en los diseños de casos y controles, y en los retrospectivos de cortes. Para que estés más clara, te vamos a plantear un ejemplo. Consideremos en un estudio retrospectivo de corte que trata de analizar el efecto del programa educativo para diabéticos sobre el control metabólico de lo que es la enfermedad. Para ello, pues los investigadores van a incluir a un grupo de estudio de 40 individuos en el cual van a cumplir los siguientes requisitos. Haber sido tratados por primera vez en un centro en el año 1994 y 1996. Asimismo, haber cumplido los 5 apartados, los que constaban en lo que es el programa de educación, y haber así cumplido con las visitas del seguimiento. El grupo de control se forma contando lo que son los contactos telefónicos de manera consecutiva con aquellas personas de lo que es el listado del paciente que vayan a cumplir las siguientes condiciones. Haber así tenido tratado por primera vez en lo que es un centro entre lo que es el año 1994 y 1996, haber rechazado lo que es el programa educativo y asimismo haber acudido o no a la visita de lo que es el seguimiento. También encontramos la pérdida de seguimiento. ¿Y cuál es? Eh, Cuando la persona que se pierde durante el seguimiento difiere de la que no la hacen por variable, relacionada con la exposición y la enfermedad. El sesgo relacionado con la pérdida del individuo durante el seguimiento es característico de los estudios de carácter prospectivo, pues la introducción de estos sesgos está relacionada con los motivos de la pérdida, más que con su número, aunque un número excesivo de pérdida puede comprometer la potencia del estudio. Esto puede ser poder estadístico para detectar la relación asociación estudiada.
Cabe recalcar que la pérdida en el seguimiento puede alterar radicalmente la interpretación de los resultados y la validez de un estudio. Requiere su análisis un abordaje analítico que asume diferentes escenarios. Solamente después de esto podremos confiar en que los hallazgos de una investigación son robustos y válidos. Ya entiendo. ¿Será que podría representarlo en un ejemplo para así entenderlo mejor? Claro, a la hora de realizar un estudio del efecto de un determinado fármaco, se cuenta con dos grupos. El grupo A toma el fármaco X y lo componen 40 sujetos. Grupo control no tomará el fármaco X y los componentes 40 sujetos. El estudio en el fármaco X tiene una duración de 10 minutos, en la cuales los participantes deben estar ingresados en el hospital para su continua observación. Durante estos 10 días se han producido varios abandonos, de modo que los grupos de estudio quedan de la siguiente manera. Grupo que toma el fármaco X quedan con 30 sujetos y grupo control 37 individuos. Otro de los amigos interfiere en la conversación y dice, también existen los sesgos de supervivencia selectiva. ¿Y cuáles son esos? Recuerda que estos se producen en los estudios que se incluyen casos prevalentes, es decir, son los sujetos que han sobrevivido a las primeras fases de su enfermedad. Si la letalidad es una enfermedad, depende de la exposición. Ah, sí. Recuerdo también que los casos prevalentes no serán representativos de todos los casos, sino que presentarán menores niveles de exposición, y esto es lo que puede llevar a una estimación sesgada de la asociación. Exacto. Cabe recalcar que aquí los casos prevalentes pueden cambiar sus hábitos en relación con la exposición, por decir, dejar de fumar o de beber alcohol, lo que también provocaría un sesgo en los resultados. Ya entiendo, pero lo podría representar en un ejemplo para comprenderlo mejor. Claro, podemos suponer que un estudio de cohortes incluye 1000 individuos que están expuestos a un factor de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial, y otros 1000 individuos que no están expuestos. Entonces, ambos grupos son seguidos durante 10 años con el fin de comparar las tasas de incidencia de cardiopatía isquémica observadas en cada uno de ellos. Y esto sería un ejemplo de los resultados que podríamos obtener. Bien, pero también con ese ejemplo podemos suponer que en lugar de haberse llevado a cabo este estudio, se hubiera realizado un estudio de casos y controles, 10 años después, seleccionando los casos prevalentes. Por lo tanto, se incluirían como casos los sujetos vivos con cardiopatía isquémica y como controles los vivos sin cardiopatía isquémica. Entonces, en este estudio hipotético, el resultado saldría inferior a 1. Este resultado parece sugerir que la hipertensión arterial habría actuado como un factor protector de la cardiopatía isquémica. Entonces, por estos motivos es que los estudios de casos y controles sobre una enfermedad con elevada mortalidad deben utilizarse siempre casos e incidentes. Así es. ¿Sabes qué son las muestras no representativas de la población de estudio? Sí, lo primero que debes tener presente es que son causadas frecuentemente por sesgos de selección en los estudios transversales, aunque también pueden darse en los estudios analíticos. Pero para que tengas una idea más clara, te lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que se va a realizar un estudio transversal para de esta manera poder estimar la prevalencia de un problema de salud, en este caso el hipercolesterolemia. Y esto se va a realizar en una comunidad determinada. Si se selecciona una muestra a partir de los individuos que acuden de una forma espontánea en los centros sanitarios públicos, ya sea por cualquier motivo, probablemente se va a obtener una estimación sesgada de la prevalencia, ya que las personas que consultan no son representativas de la población general, ni las personas que van a acudir a centros públicos son compatibles con las que acuden en los centros privados. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de realizar este tipo de muestra? Bueno, lo que debes hacer es identificar la población de estudio y obtener una muestra de ella mediante una técnica de selección
la cual pues va a asegurar su representatividad y va a prever estrategias para reducir el número de no respuestas. ¿Qué son los sesgos de detección? Bueno, este de aquí es un procedimiento utilizado para identificar las respuestas cambian según la presencia o la ausencia de los factores de estudio. Por ejemplo, en los estudios de casos y controles, este sesgo podría presentarse si los casos fueran individuos en los que se presente la enfermedad y hubieran tenido una mayor probabilidad de diagnóstico con la presencia de la exposición. A continuación, te voy a explicar un ejemplo para que tengas más claro el tema. Un estudio sobre el riesgo de tromboembolia pulmonar asociado al uso de anticonceptivos orales. En el primer estudio de casos y controles publicado, se discutió que una posible explicación era el hecho de que algunos médicos conocían la hipótesis de trabajo y en consecuencia, pues las mujeres tomaban anticonceptivos orales, teniendo así, pues la mayor probabilidad de ser ingresadas con el diagnóstico de tromboembolia pulmonar y además podrían haber sido sometidas a un mayor número de pruebas para el diagnóstico o la detección de enfermedades en un grupo de mujeres. Si esto hubiese sucedido, pues la observación de una mayor frecuencia de uso de anticonceptivos orales en las mujeres con tromboembolia pulmonar podría explicarse, al menos una parte, por qué la hospitalización y la determinación del diagnóstico habría estado influido por el uso de anticonceptivos orales. Sesgos de la información. Hola Juan, ¿sabes a qué se refieren los sesgos de la información? Sí, se refieren a los errores que se introducen durante la medición de la exposición de los eventos u otras covariables en la población en estudio. Estos se representan de una manera diferencial entre los grupos que se comparan y ocasionan una conclusión errónea. Esto en sí es respecto a la hipótesis que se va a investigar. Para poder comprender mejor la diferencia entre ambos errores de medición, se analiza del siguiente ejemplo. En un estudio hipotético de casos y controles para evaluar la asociación entre el tabaquismo y el infarto agudo del miocardio, los casos se identificaron en las salas de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social al momento de su ingreso y los controles fueron seleccionados al azar entre los derechos ambientes que son vecinos de cada caso. Suponga que en un primer escenario la exposición al tabaco se evalúa determinando la presencia de un marcador biológico de exposición que se mide en sangre. Ah, es verdad, ya recordé. También es importante mencionar que aunque prácticamente no existen procedimientos libres de errores de medición, no todos los errores de medición son fuente de sesgos de información. Está muy interesante, por favor, dime más. Bueno, te sigo con el ejemplo. En este primer escenario puede existir cierto grado de error en las determinaciones del biomarcador en sangre. Sin embargo, es posible suponer que el error es similar para los dos grupos, por lo que se considera no diferencial o aleatorio. En contraste, si la exposición al tabaco se hubiera evaluado mediante un cuestionario de calidad de la información, esta dependería en parte de la memoria de los participantes. Si los casos dados que sufrieron el evento tuvieran un estímulo mayor para recordar o participar, entonces la calidad de la información sería mejor en este grupo que la que se podía obtener en un grupo de control, una situación que introduciría un error diferencial o no aleatorio. En general, el impacto de este último tipo de error es difícil de predecir, ya que puede subestimar o sobreestimar la asociación real, a diferencia del error aleatorio que en general atiende a subestimar las asociaciones reales. Ya está totalmente comprendido. Muchísimas gracias. Hola amigo, ¿sabes cuándo se produce un error de clasificación no diferencial? Claro que lo sé. Este se produce cuando la proporción de sujetos clasificados erróneamente es similar en cada uno de los grupos de estudio. Los estudios epidemiológicos incurren en un error de clasificación no diferencial de la exposición cuando ésta se realiza por igual en los grupos que se comparan. Es decir, la condición de enfermedad de los sujetos de estudio no influye en la clasificación de los mismos respecto de la exposición. No me ha quedado claro del todo.
Yo te puedo explicar con un ejemplo para que lo entiendas mejor. Un ejemplo de esta situación es el empleo de una técnica poco sensible para medir la exposición al factor de riesgo, que se aplica por igual a los individuos de ambos grupos. Todos los estudios de investigación clínica y epidemiológica tienen siempre algún grado de mala clasificación de la exposición al factor de estudio o de la variable de respuesta. En sí estamos hablando de un error. ¿No causaría efectos negativos en los estudios epidemiológicos? Siempre y cuando el error no sea de gran magnitud, la medida de efecto estimada con error aleatorio tiende a subestimar la asociación real de la población blanco, por lo que se podría suponer que el valor estimado en la población de estudio bajo el presupuesto de que el error es aleatorio, tiende o se aproxima al valor de no asociación. Para concluir, te explicaré junto con otro ejemplo. A continuación, se ofrece un ejemplo hipotético para ilustrar el efecto del error aleatorio o no diferencial. En el cuadro 3 se resumen los datos de un estudio por seguimiento durante 12 años, en hombres de 45 a 64 años, en el que se relacionó el ejercicio físico con el riesgo de enfermedad coronaria. Los expuestos fueron quienes no hacían ejercicio físico o lo hacían moderadamente. Asumamos que la medida de efecto en este primer escenario se estima sin error aleatorio y corresponde a una razón de incidencia acumulada de 1.41. Pero, ¿sabes? Los errores de clasificación diferencial también lo podemos encontrar en dirección a infraestimar la magnitud de la asociación y de la diferencia, como en la de sobreestimarla. Oh, wow, mira, ¿sabes? Yo tengo un ejemplo para aquello, el denominado sesgo de memoria, que este se va a producir cuando los individuos con un determinado problema de salud recuerdan su historia de exposición de forma distinta a como la recuerdan. Aquellos que tienen dicho problema suelen producirse cuando se recoge la información sobre la exposición mediante una entrevista o un cuestionario, y los casos recuerdan sus antecedentes de forma diferente a los controles. También puede producirse cuando los individuos expuestos a algún riesgo, ya sea ocupacional o ambiental, informan sobre el desarrollo de los problemas de salud de forma diferente a como lo hacen los que no están expuestos. Vaya, pero mira, yo tengo que comentarte otro ejemplo. Este sería un estudio de caso controles sobre el efecto protector de aspirina frente al infarto de agudo de miocardio. Se produce al introducir preguntas sobre la frecuencia del uso de otros medicamentos analgésicos de los que no se entrega con constancia y que no muestren ningún efecto sobre la enfermedad. Si de los casos controles difieren a la frecuencia de uso de los fármacos, se pueden sospechar que ha cometido un sesgo de información. Claro, tienes toda la razón. Y si en este caso 2 o más personas recogen la información, otra estrategia para evaluar la posible inferencia de un sesgo, se pueden comparar los resultados obtenidos por cada una de ellas y se observan las diferencias respecto a la frecuencia de la exposición o de varias variables. Se pensará que existe un sesgo debido al entrevistador. Una vez que hemos escuchado los dos principales efectos de la mala clasificación, tanto diferenciales como no diferenciales, podemos clasificar de la siguiente forma. Cuando la enfermedad se clasifica como presente o ausente, la mala clasificación diferencial hace que se diluya la asociación y en consecuencia se infraestima el efecto del interés. Otro punto, cuando la exposición se clasifica en dos teorías, la mala clasificación no diferencial infraestima la asociación. Cuando la exposición se clasifica en más de dos categorías, la mala clasificación no diferencial puede sobreestimar o infraestimar la asociación. La mala clasificación diferencial en la enfermedad o en la exposición pueden producir un sesgo en cualquier dirección. La mala clasificación de un factor de confusión conducirá a un ajuste incorrecto. Y por último, la mala clasificación de un factor de confusión puede dar lugar a estimaciones diferentes según la categoría de las variables de confusión, introduciendo aquí una modificación del efecto.